La muerte es ese umbral que todos cruzaremos, pero del que nadie regresa con respuestas humanas. ¿Qué sucede realmente cuando dejamos de respirar? ¿Es la muerte un descanso eterno, un juicio inmediato o el comienzo de otra vida? En un mundo donde la ciencia no tiene respuestas definitivas sobre lo que hay más allá, la Biblia sí se atreve a hablar, y lo hace con una claridad asombrosa. Lo que revela no es un mito, ni una leyenda, sino una verdad eterna que ha sido ignorada por siglos. Hoy te mostraré 10 versículos que no solo describen el momento de la muerte, sino lo que realmente ocurre después. Prepárate para leer lo que muchos no se atreven a decir, porque estas palabras podrían cambiar tu manera de ver la vida, y lo que viene después de ella. Versículo 1, Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Y el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Cuando el sabio Salomón escribió estas palabras, no lo hizo desde la teoría, sino desde la experiencia profunda de alguien que había explorado todos los placeres, las riquezas y los logros del mundo. Su conclusión fue clara: la vida sin Dios es vanidad, y la muerte, el regreso inevitable a nuestro origen. Este versículo no solo describe el fin físico del ser humano, sino que revela un misterio espiritual que por siglos ha desconcertado a la humanidad. El cuerpo, hecho de polvo, vuelve a la tierra, pero el espíritu, esa parte inmaterial y eterna que nos da vida, no se extingue, no se pierde, vuelve a su Creador. Este acto de volver implica una rendición. No es una disolución ni una aniquilación, sino un retorno. Así como Dios sopló aliento de vida en el hombre al principio, Génesis capítulo 2, versículo 7, ahora ese mismo aliento vuelve a él. El ser humano no es un simple cuerpo, es una combinación de materia y espíritu, de lo visible y lo invisible. Y cuando esa unión se rompe por la muerte, cada parte regresa a su lugar de origen. Esto también refuta la idea de que el alma queda atrapada en el mundo, o que puede vagar indefinidamente. No. Según la palabra, el espíritu va directamente a las manos de Dios. Hay algo profundamente consolador en esta revelación. Si el espíritu vuelve a Dios, significa que la muerte no es un salto al vacío, sino una cita con el Creador. El juicio, la evaluación eterna, vendrá después. Pero en ese primer instante, en el momento exacto en que el corazón deja de latir y los pulmones exhalan su último suspiro, algo invisible asciende y se presenta ante Dios. El espíritu, que no tiene forma física, pero sí esencia eterna, es reconocido por aquel que lo dio. Él sabe quiénes le pertenecen y quiénes lo rechazaron en vida. Este versículo también marca una separación clara entre lo que es eterno y lo que es temporal. El cuerpo, por más que se cuide, inevitablemente se descompone. Es polvo, volverá al polvo. Pero el espíritu no envejece, no se oxida, no muere. Vive porque proviene del Dios eterno. Esa distinción cambia radicalmente nuestra manera de ver la muerte. No como una tragedia definitiva, sino como una separación temporal de lo que es terrenal y lo que es celestial. Lo que fue formado del barro vuelve al barro, pero lo que fue dado por el aliento divino regresa a la eternidad. Muchos han temido la muerte por pensar que es un salto a la oscuridad. Pero este versículo nos dice que el final es, en realidad, un regreso. No a la nada, sino al todo. Dios no recibe un desconocido. Recibe lo que Él mismo formó. Pero este regreso no implica automáticamente salvación ni condenación. Es un paso intermedio hacia el juicio que menciona Hebreos capítulo 9, versículo 27. El espíritu es recibido por Dios, pero luego será evaluado según lo vivido en la carne. Esto pone un peso eterno sobre nuestras decisiones diarias, sobre nuestras palabras, nuestros actos, nuestra fe. Además, esta enseñanza tiene implicaciones prácticas para los que lloran la muerte de un ser querido. Saber que el espíritu no está vagando, ni sufriendo, ni perdido, sino en manos del Creador, puede traer paz. La verdadera esperanza no está en un cementerio ni en una urna. Está en saber que hay un Dios que espera a cada espíritu que sale del cuerpo, y que no lo hace al azar, sino con propósito eterno. La muerte es un cambio de dirección, no una desaparición. Por eso,
Este versículo también debe inspirar reflexión sobre cómo estamos viviendo. Si el espíritu vuelve a Dios, ¿en qué estado lo hará? ¿Con fe, obediencia y arrepentimiento? ¿O con rebeldía, indiferencia y pecado? El regreso es inevitable, pero su consecuencia no es la misma para todos. Algunos serán recibidos con gozo, otros, con juicio severo. Todo depende de lo que hicimos mientras el espíritu habitó en este cuerpo de polvo. Salomón no solo está hablando de biología ni de teología abstracta. Está dejando un legado espiritual. Nos está recordando que la vida humana es frágil, que el tiempo se escapa como arena entre los dedos, y que debemos vivir conscientes de nuestro origen y de nuestro destino. No somos autónomos, ni dueños de nuestro espíritu. Somos administradores temporales de algo que nos fue prestado, y que un día será reclamado. Versículo 2, Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Este versículo corta como espada en medio de tantas creencias erradas sobre la muerte. La palabra no deja espacio para suposiciones, la muerte viene una vez. No hay reencarnación, no hay vueltas, no hay segundas vidas en otros cuerpos. Está establecido, no por el hombre, sino por Dios, que cada ser humano muere una vez, y que inmediatamente después se enfrenta a un juicio. No hay lugar para negociaciones, ni para reinicios, ni para correcciones. La muerte es definitiva, y tras ella, viene la evaluación divina. Es un momento ineludible, certero y absolutamente justo. La fuerza de este versículo radica en la palabra establecido. No dice probablemente ni quizás. Es una decisión que ya fue tomada por el Creador. Así como es inevitable el nacimiento, también lo es la muerte, y más aún, lo que viene después. El juicio no es una opción lejana o simbólica. Es un acto real donde cada persona dará cuentas de su vida, sus decisiones, sus pensamientos y sus intenciones. Nada quedará oculto, porque se abrirán los libros, como dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 12, y se juzgará conforme a lo que está escrito. Este juicio posterior a la muerte tampoco se trata de una balanza donde las buenas acciones pesen más que las malas. No es un sistema humano de justicia, es un juicio celestial donde lo primero que se evalúa es la relación con Cristo. ¿Aceptaste su sacrificio? ¿Viviste bajo su gracia? ¿O decidiste caminar por tu propia cuenta, confiando en tu moral o en tu religión? Porque la Biblia es clara, nadie puede justificarse a sí mismo sin la sangre del Cordero. Por eso, después de morir, ya no se puede cambiar de decisión. El juicio es la consecuencia de lo que elegiste en vida. Este versículo también elimina otra mentira frecuente, que después de morir hay un limbo, o un descanso neutral. La Escritura no da espacio a zonas grises. El alma no queda suspendida esperando una segunda oportunidad. En el instante en que se cruza el umbral de la muerte, la realidad espiritual se activa de forma irreversible. La conciencia no se pierde, al contrario, se despierta con una claridad eterna, para bien o para mal. El juicio no es una metáfora, es un tribunal celestial donde Dios, el juez justo, dictará el destino final. Hay una urgencia silenciosa en este pasaje. No es simplemente informativo, sino que suena como una advertencia. Mientras estamos vivos, tenemos la oportunidad de corregir, de arrepentirnos, de buscar a Dios. Pero una vez que llega la muerte, el reloj se detiene. Ya no se puede orar por el alma del difunto, ni ofrecer misas, ni encender velas que cambien su destino. El juicio no se mueve por ruegos post-mortem, sino por decisiones tomadas en vida. Cada minuto que pasa es una oportunidad para definir la eternidad. El hecho de que muramos una sola vez también nos habla del valor infinito de esta vida. No es una prueba de ensayo. No es una simulación. Esta vida es única e irrepetible, y cada día tiene un peso eterno. Por eso, la forma en que vivimos, lo que creemos, y cómo tratamos a los demás, tiene implicaciones que trascienden la tumba. El que vive despreocupado de Dios, creyendo que tendrá otra oportunidad después, se engaña a sí mismo. Porque cuando el cuerpo cae,
el alma se presenta ante Dios, y ya no hay marcha atrás. El juicio de Dios no será como los juicios humanos. No habrá necesidad de testigos ni de abogados defensores. La conciencia hablará, el corazón será revelado, y las intenciones quedarán al descubierto. Nada de lo hecho en secreto permanecerá escondido. Cada palabra ociosa, cada pensamiento corrupto, cada acto de fe o de amor sincero, será examinado. Y no habrá forma de justificar lo injustificable. Solo habrá dos caminos, vida eterna o condenación eterna. Pero este versículo no está escrito solo para atemorizar, sino para llamar a la reflexión profunda. Saber que habrá un juicio después de la muerte no debería llevarnos al pánico, sino a una vida de responsabilidad espiritual. Dios es justo, pero también misericordioso. Y mientras estamos vivos, su misericordia sigue abierta. El juicio vendrá, pero hoy todavía puede ser perdonado, limpiado, transformado. Esa es la esperanza gloriosa del Evangelio. Por eso este versículo, aunque firme, también es un acto de amor. Porque revela una verdad que muchos necesitan saber antes de que sea demasiado tarde. Versículo 3, Lucas capítulo 16, versículos 22 al 23. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos. Este pasaje, relatado directamente por Jesús, no es una parábola común. A diferencia de otras enseñanzas figuradas, aquí se mencionan nombres, situaciones específicas y destinos claros. Jesús habla de dos hombres, uno pobre, llamado Lázaro, y uno rico, sin nombre, pero con gran poder terrenal. Ambos mueren, como todos los hombres, pero lo que ocurre después es profundamente revelador. No es una historia para entretener, sino una advertencia espiritual poderosa sobre lo que sucede inmediatamente después de morir. Primero, se nos dice que el mendigo murió, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Esta es una imagen majestuosa y consoladora. No murió solo. No fue abandonado en la oscuridad. Fue escoltado por seres celestiales hasta un lugar de consuelo eterno. Esto nos revela que los que mueren en fe, aunque su cuerpo sea despreciado en la tierra, son recibidos con honra en el cielo. No importa cuán humilde haya sido tu vida, si viviste con fe, tu muerte será gloriosa. El cielo honra lo que el mundo desprecia. Por otro lado, el rico también muere, pero no se menciona que fue acompañado por nadie. Solo se dice que fue sepultado. El contraste es duro y deliberado. El hombre que lo tuvo todo en la tierra ahora enfrenta la soledad del juicio. Y no queda en el olvido, sino que se despierta en un lugar llamado Hades, en tormentos. Aquí Jesús revela algo que muchos temen aceptar: el infierno existe, es real, y es inmediato para los que mueren sin Dios. No hay espera, no hay aviso. Cuando el cuerpo muere, el alma despierta en su destino final. El hecho de que el rico pueda ver, hablar y sentir después de morir indica que la conciencia no muere con el cuerpo. La vida después de la muerte no es un sueño sin emociones. Es una existencia consciente, con memoria, sensibilidad, y dolor o consuelo, dependiendo del destino. Esto destruye toda idea de aniquilación del alma o de que la muerte es un estado de inconsciencia. Jesús nos dice claramente, la persona sigue viva, solo que en otra dimensión, en plena conciencia de su realidad. También es impactante que este hombre en tormentos no haya llegado allí por ser rico, sino por su indiferencia, su falta de compasión y su alejamiento de Dios. La riqueza no es condenación, pero sí lo es la autosuficiencia y la dureza de corazón. Mientras vivió, no necesitó de Dios, ni del pobre a su puerta. Ahora, en la muerte, no tiene excusas, ni ayuda, ni salida. Este detalle enseña que lo que ignoramos en vida puede condenarnos en la eternidad. Lo que despreciamos aquí, Dios lo valora allá. La escena del Hades también nos revela que no hay comunicación ni paso entre los destinos eternos. El rico no puede salir, ni Lázaro puede entrar. No hay puentes entre el cielo y el infierno. El abismo es inmenso, eterno, definitivo.
Esto destruye otra creencia errada, la idea de que después de morir se puede orar para salir del infierno, o que alguien más puede rescatar a las almas. Jesús lo aclara, la separación es total e irreversible. Uno de los momentos más fuertes de este pasaje es cuando el rico, desde el tormento, ruega por sus hermanos que aún viven. Pide que alguien les advierta, que alguien les hable. Porque él sabe lo que les espera si no cambian. Es la súplica desesperada de alguien que ya entendió, pero demasiado tarde. Este detalle debería estremecernos. En el infierno hay memoria, hay remordimiento, hay conciencia de las oportunidades perdidas. Y el mayor tormento no será el fuego, sino la certeza de que todo pudo ser diferente. Lázaro, por su parte, no dice una sola palabra. No necesita justificar nada. Su vida, sufrida y silenciosa, fue su testimonio. Ahora descansa en el consuelo eterno, no por sus obras, sino por su fe. Está en el seno de Abraham, una expresión que representa el lugar de descanso para los justos, aquellos que murieron confiando en Dios. Este cuadro revela la profunda justicia divina, lo que el mundo desprecia, Dios lo honra, y lo que el mundo aplaude, Dios lo puede condenar. Este relato de Jesús no puede ser ignorado ni suavizado. Él nos está mostrando, con crudeza y compasión, la verdad sobre el destino eterno del alma. No hay símbolos oscuros ni metáforas vagas. Hay nombres, acciones, lugares y consecuencias. Hay un cielo real y un infierno real. Y el tiempo de elegir no es después, es ahora. Porque lo que decidamos en vida determinará nuestro destino eterno. Versículo 4, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 8. Confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, y presentes al Señor. Estas palabras del apóstol Pablo están cargadas de esperanza y valentía. No nacen del miedo a la muerte, sino de una confianza absoluta en lo que viene después. Pablo, quien había enfrentado naufragios, cárceles, latigazos y persecuciones, hablaba con plena seguridad de lo que esperaba tras su partida, la presencia gloriosa del Señor. Esta afirmación no es un deseo vago ni una expresión poética. Es una convicción sólida, que sostiene a los creyentes en medio de la realidad inevitable de la muerte. Ser ausentes del cuerpo no es desaparecer, sino ser trasladados al reino eterno donde habita Cristo. Este versículo reafirma que la muerte no implica la aniquilación del alma, ni un estado de inconsciencia. Más bien, cuando el cuerpo deja de funcionar, la esencia del creyente, su espíritu, se presenta ante el Señor. Es un tránsito directo de una morada terrenal a una eterna. No hay un lapso intermedio, ni una espera indefinida. El creyente no queda suspendido entre mundos, ni encerrado en un limbo, sino que entra a una comunión más profunda, directa e íntima con Jesús. La expresión más quisiéramos también revela algo importante. Para el verdadero creyente, la muerte no es una tragedia, sino una victoria. No es que Pablo despreciara la vida, sino que anhelaba una vida aún mejor, en la presencia total de Cristo. Este pensamiento transforma completamente la forma en que vemos la muerte. Ya no es el final, sino el inicio de la plenitud. La muerte para el cristiano no es una pérdida, es una ganancia, como también lo dice en Filipenses capítulo 1, versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. En este pasaje también se reafirma la idea de identidad después de la muerte. Pablo no dice que desea desaparecer o diluirse en una especie de energía cósmica. Él habla como una persona consciente que pasará de un estado físico a uno espiritual, pero manteniendo su identidad y su relación con el Señor. Esto confirma que la vida después de la muerte no es impersonal ni confusa. Es clara, consciente, y llena de comunión con Dios. Cuando Pablo dice presentes al Señor, utiliza un lenguaje que en el griego original implica una cercanía intensa y personal. No se refiere a una visión distante o a un estado abstracto. Significa estar cara a cara con Cristo, en una relación sin velo, sin pecado, sin dolor. Para alguien como Pablo, que había dedicado su vida entera a predicar a Cristo, morir era por fin encontrarse con Él. Esa es la meta suprema del creyente, no solo vivir para Cristo, sino morir en Él, para vivir eternamente con Él. Este versículo también es consuelo para los que han perdido a un ser querido en la fe. Saber que, al morir,
el espíritu del creyente entra inmediatamente a la presencia de Jesús, da una paz que supera toda lógica humana. No están perdidos. No están dormidos sin conciencia. Están más vivos que nunca, en la gloria de su Salvador. La separación física es real, pero la unión espiritual permanece. Además, la seguridad con la que Pablo habla refleja el poder del Evangelio. Solo alguien que conoce a Cristo puede mirar la muerte sin temor. Porque el Evangelio no solo salva el alma, también quita el aguijón de la muerte, como dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Para el que no cree, la muerte es una amenaza. Para el que cree, es un encuentro. Esta confianza también se convierte en una motivación para vivir en santidad. Saber que un día estaremos cara a cara con el Señor debería impulsarnos a caminar con rectitud, a tomar decisiones que agraden a Dios, a perdonar, a amar, a obedecer. No se trata solo de morir en paz, sino de vivir preparados para ese encuentro glorioso. En esta enseñanza no hay cabida para la superstición ni para las creencias populares sin fundamento. Pablo no habla de purgatorios, ni de ruegos de los vivos por los muertos. Habla de una certeza: si estamos en Cristo, al morir, estamos con Él. Sin escalas. Sin rituales. Sin complicaciones religiosas. Solo fe verdadera que lleva a la presencia del Salvador. Por eso este versículo debe resonar en nuestro corazón. ¿Podemos decir con la misma seguridad de Pablo que preferimos estar ausentes del cuerpo para estar con el Señor? ¿Vivimos con esa esperanza viva? Porque llegará ese día, y lo único que hará la diferencia no será nuestra fama ni nuestras obras, sino nuestra relación con Jesús. Y si Él es nuestro Señor aquí, lo será también allá. Versículo 5, Juan capítulo 5, versículos 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Estas palabras de Jesús, registradas por el apóstol Juan, no son simbólicas ni vagas. Son una advertencia firme, directa y profética sobre un evento que aún está por ocurrir, la resurrección universal de los muertos. Jesús no se refiere solo a los creyentes. Dice que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Es decir, cada ser humano que haya vivido, desde Adán hasta el último que pise la tierra, será levantado. La muerte no es el final definitivo del cuerpo. Aunque el polvo lo reclame, el poder de Dios lo puede volver a llamar, y lo hará. El énfasis aquí está en oirán su voz. Esto no es una alegoría. Jesús habla de una acción literal. Su voz, la misma que calmó tormentas, expulsó demonios y resucitó a Lázaro, será escuchada por todos los muertos. No importa cuánto tiempo hayan estado enterrados, ni cuán descompuesto esté su cuerpo. Cuando el Hijo de Dios hable, los sepulcros responderán. Esta resurrección no es espiritual, es física. Es el regreso del cuerpo, transformado o no, según el destino eterno de cada alma. Pero Jesús no habla de una única resurrección para todos con el mismo propósito. Él separa dos caminos claros: los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Aquí no hay grises. No hay zona neutral. No hay tercera opción. La muerte no es el último paso, sino una pausa que será interrumpida por la voz de Cristo, que definirá eternamente el destino de cada persona, vida eterna o castigo eterno. Ahora bien, ¿qué significa hacer lo bueno o hacer lo malo? Jesús no está diciendo que la salvación se gana por obras. Sabemos por toda la Escritura que la salvación es por gracia mediante la fe. Pero esta fe verdadera siempre va acompañada de obediencia, de frutos, de una transformación de vida. Hacer lo bueno implica haber creído en Cristo y vivir conforme a su voluntad. Hacer lo malo, por el contrario, es haber rechazado su oferta de salvación, o vivir como si Dios no existiera. Las obras no salvan, pero sí evidencian la fe. Este versículo también destruye la idea de que el infierno es solo un estado emocional o una metáfora. Jesús habla de una resurrección de condenación, lo que implica que habrá cuerpos resucitados que experimentarán conscientemente el castigo eterno. Esta es una verdad dura, pero clara. Si no fuera real, Cristo no lo habría dicho con tanta firmeza. Él no amenazaba para infundir miedo,
sino que hablaba con la urgencia de quien conoce el juicio que viene y desea salvar a todos los que le escuchan. Al mismo tiempo, para los que están en Cristo, estas palabras son una esperanza gloriosa. Porque si al morir su espíritu va a la presencia del Señor, en la resurrección futura su cuerpo será glorificado, tal como el cuerpo resucitado de Jesús. No será un cuerpo sujeto al dolor, al pecado ni a la muerte, sino un cuerpo eterno, perfecto, destinado a vivir para siempre en la presencia de Dios. Es la culminación del plan de redención, la restauración total del ser humano, espíritu, alma y cuerpo. Jesús también dice, no os maravilléis de esto, porque aunque suene asombroso, es una verdad que debe ser entendida y aceptada con fe. Muchos se burlan de la idea de la resurrección, o la consideran una metáfora. Pero Jesús dice que ocurrirá, y que su cumplimiento es tan seguro como su palabra. Por eso, no debemos dejarnos llevar por la lógica humana o las teorías modernas que niegan la eternidad. La voz de Jesús no se equivocará. Resucitaremos. Todos. Sin excepción. Este pasaje también tiene un componente urgente. Jesús no está describiendo algo lejano sin implicaciones actuales. Nos está diciendo que la forma en que vivimos ahora determinará cómo resucitaremos después. Cada decisión, cada acto, cada palabra, está sembrando para ese día final. La muerte es solo una pausa. Pero lo que hagamos antes de ella, tendrá peso en la eternidad. Nadie escapará de ese llamado. Todos serán despertados, pero no todos serán bienvenidos. Por eso, este versículo debe hacernos reflexionar profundamente. ¿Estamos viviendo con la eternidad en mente? ¿Estamos listos para escuchar esa voz que un día resonará por todo el universo y abrirá cada sepulcro? Porque cuando eso ocurra, no habrá tiempo de arrepentimiento, ni oportunidad para corregir. Solo quedará el resultado de lo que fuimos en vida. Y ese resultado será visible en la forma en que resucitemos, para vida o para condenación. Versículo 6, Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Este versículo, proclamado desde el corazón del libro de Apocalipsis, rompe con el temor que muchos tienen ante la muerte. En vez de presentarla como una derrota, la muestra como una bienaventuranza para quienes mueren en el Señor. Aquí no hay tristeza eterna ni pérdida definitiva. Hay bendición. Jesús mismo prometió vida eterna, pero ahora el Espíritu Santo lo confirma con un sí rotundo. Esta muerte, la de los que han vivido en fe y obediencia, no es temida en el cielo. Es honrada. Lo primero que este versículo revela es que la muerte no es igual para todos. No todos los que mueren son bienaventurados. Solamente aquellos que mueren en el Señor. Esta expresión implica no solo haber conocido a Cristo, sino haber permanecido en Él, haberse rendido a su voluntad, haber vivido bajo su señorío. No se trata de una fe superficial ni de un momento religioso, sino de una relación real, continua y transformadora. Morir en el Señor es morir unido a Él, con la certeza de su salvación. El versículo continúa con una promesa directa: descansarán de sus trabajos. Esta frase no es simplemente una forma poética de hablar del final de la vida. Es una declaración literal. El trabajo aquí simboliza las cargas, luchas, pruebas, sufrimientos y todo esfuerzo realizado en fidelidad a Dios. El creyente, que ha combatido la buena batalla, finalmente entra en reposo. Ya no habrá enfermedad, persecución, dolor, ni ansiedad. El cielo es un lugar donde todo lo que antes dolía, se termina. La eternidad trae consuelo total. Esta imagen del descanso eterno también confronta muchas creencias erróneas. Algunos imaginan el cielo como un estado aburrido o difuso, pero la Escritura enseña que es un lugar de paz profunda, de gozo verdadero, de plenitud sin fin. Es descanso, no en el sentido de inactividad, sino de liberación. El alma que sufrió por la fe, que lloró en oración, que luchó contra el pecado, ahora descansa sabiendo que su fe no fue en vano. Luego el versículo añade una frase que muchos pasan por alto, pero que es profundamente reveladora, porque sus obras con ellos siguen. Esto significa que aunque el creyente muera,
su legado permanece. Nada de lo hecho por amor a Dios es olvidado. Cada palabra, cada acto de obediencia, cada renuncia, cada gesto de compasión, todo trasciende la tumba. La vida del justo no termina con su último aliento. Sus obras lo siguen, como testimonio ante el cielo, y como herencia sobre la tierra. Este concepto nos muestra que la muerte no borra nuestra historia espiritual. Al contrario, la sella. Y cuando el creyente entra en la eternidad, sus obras lo acompañan como frutos que dieron gloria a Dios. No como méritos para salvación, porque esa ya fue recibida por gracia, sino como evidencia de una vida transformada. Estas obras hablarán a favor del creyente en el juicio, y serán también su corona, como dice en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 8, me está guardada la corona de justicia. Además, el hecho de que el Espíritu mismo confirme esta verdad con un sí revela que esta promesa no es una esperanza humana, sino una declaración divina. No nace de la imaginación, sino del corazón de Dios. El cielo no solo recibe con brazos abiertos a los que mueren en Cristo, sino que testifica de ellos, los honra, los llama bienaventurados. Esto muestra cuán valioso es para Dios cada hijo suyo que se mantiene fiel hasta el final. También se evidencia aquí una invitación para vivir de manera diferente. Si al morir en el Señor nuestras obras nos siguen, entonces cada día cuenta, cada acción tiene eco en la eternidad. No se trata de vivir por vivir, sino de caminar con propósito. Lo que hagamos hoy, marcará lo que será recordado de nosotros allá. Vivir en el Señor no es solo una creencia, es una forma de vida que deja huella en el cielo. Este versículo es bálsamo para el alma de quienes han perdido seres queridos en Cristo. Saber que ellos están descansando, que sus obras siguen siendo honradas, y que son llamados bienaventurados por Dios mismo, da una paz imposible de explicar. La muerte, en este contexto, no es una derrota, sino una bienvenida gloriosa al verdadero hogar. Versículo 7, Filipenses capítulo 1, versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Estas palabras, escritas por el apóstol Pablo desde una prisión, son quizás de las más poderosas y desafiantes de toda la Escritura. No provienen de alguien que está cómodo o libre, sino de un hombre que sabe que su muerte puede ser inminente. Y aún así, en medio de esa oscuridad, Pablo declara con firmeza que morir es ganancia. ¿Cómo puede alguien decir algo así? Solo puede hacerlo quien ha entregado su vida completamente a Cristo y ha entendido que la muerte no es una pérdida, sino un paso glorioso hacia lo eterno. La primera parte del versículo resume la visión de Pablo sobre la vida: para mí el vivir es Cristo. Es decir, su existencia ya no gira alrededor de sus propios planes, sueños o logros. Su razón de ser es Cristo. Cada decisión, cada palabra, cada sacrificio tiene a Jesús como centro. Esto nos muestra que no se puede tener una visión gloriosa de la muerte si primero no se tiene una vida completamente rendida al Señor. Solo quien vive para Cristo puede morir con esperanza. Entonces viene la segunda parte, y el morir es ganancia. Aquí Pablo no habla en metáforas. No dice que la muerte podría ser mejor, ni que es menos mala que seguir sufriendo. Él afirma que es una ganancia real, algo valioso. ¿Por qué? Porque al morir, su alma se encontrará cara a cara con el Salvador. Se terminarán las persecuciones, las angustias, las cargas del ministerio. Y comenzará una vida eterna en la presencia del amor más puro que existe. Esa es la ganancia, Cristo mismo. Esta visión de la muerte choca con el pensamiento del mundo moderno. La cultura actual hace todo lo posible por evitar la muerte, ignorarla o disimularla. Se le teme porque se la ve como el fin. Pero para el creyente verdadero, como Pablo, la muerte no es el final, es el comienzo de la verdadera vida. La tierra es solo un paso, el cielo, la meta. La muerte, entonces, se convierte en un portal hacia la plenitud. El uso de la palabra ganancia también nos enseña algo más profundo. Pablo no solo esperaba la muerte, la anhelaba. No por desesperación, sino porque su corazón ya no estaba atado a esta tierra. Su tesoro estaba en los cielos. No había miedo, porque sabía a quién pertenecía. Esta forma de pensar debería hacernos reflexionar. ¿Consideramos la muerte como ganancia o como pérdida?
La respuesta revela cuán profundamente vivimos para Cristo. Pero es importante aclarar que Pablo no promovía el desprecio por la vida. En los versículos siguientes, él mismo dice que continuar viviendo era necesario para servir a los demás. Es decir, la muerte era ganancia, pero la vida también tenía propósito. Eso nos enseña equilibrio. No debemos vivir temiendo la muerte, pero tampoco apresurarla ni desearla por razones egoístas. Debemos vivir cada día con propósito, pero con el corazón puesto en la eternidad. Este versículo también confronta a los creyentes tibios. Muchos quieren las promesas del cielo, pero no están dispuestos a vivir como Pablo. Quieren que morir sea ganancia, pero vivir a su manera. Eso es un engaño. Solo quien vive para Cristo podrá decir con certeza que la muerte es ganancia. Porque si Cristo no fue tu vida aquí, tampoco será tu esperanza después. La eternidad comienza con una decisión en esta tierra. En esta afirmación de Pablo hay también consuelo para los que enfrentan enfermedades terminales, persecución o dolor profundo. Saber que morir no es perderlo todo, sino ganar lo más grande, cambia completamente la perspectiva. El cuerpo puede decaer, pero el alma se fortalece con esta verdad. Cristo espera al otro lado de la muerte. Y Él no olvida a sus hijos. Además, este versículo nos invita a evaluar nuestras prioridades. ¿Estamos viviendo para Cristo? ¿O para el dinero, la fama, el placer, la comodidad? Porque si el vivir no es Cristo, entonces la muerte no puede ser ganancia. La eternidad no es improvisada. Se construye con cada decisión diaria. Y el corazón que está verdaderamente entregado a Cristo vive sin temor al mañana, porque sabe que el final es una coronación, no una pérdida. Versículo 8. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 14. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. En este poderoso pasaje, el apóstol Pablo se dirige a una iglesia confundida y afligida. Muchos creyentes de Tesalónica estaban angustiados porque pensaban que los hermanos que habían muerto antes del regreso de Cristo se perderían de la gloria venidera. Pero Pablo, guiado por el Espíritu Santo, les da una revelación que cambiaría para siempre la manera de ver la muerte entre los hijos de Dios. Él no suaviza la realidad de la pérdida, pero revela el antídoto contra el dolor sin sentido, la esperanza en la resurrección. La primera clave del pasaje está en la frase «los que duermen». Pablo no usa la palabra muertos como término definitivo, sino que emplea una imagen cargada de significado, el sueño. ¿Qué implica esto? Que para Dios, los que mueren en Cristo no están extintos ni perdidos, sino en un estado de reposo temporal, esperando el cumplimiento de la promesa de resurrección. Dormir implica que habrá un despertar. En Cristo, la muerte no tiene la última palabra. Pablo no niega el dolor de perder a un ser querido, pero exhorta a los creyentes a que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Es decir, no como aquellos que creen que todo termina en la tumba. Para el mundo, la muerte es un abismo sin fondo. Pero para el creyente, es un puente hacia la eternidad. El dolor es humano, pero no debe ser desesperado. El Evangelio nos da permiso para llorar, pero también nos da motivos para sonreír con esperanza. La razón de esa esperanza es clara, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, aquí está la base de todo. Nuestra seguridad no está en frases reconfortantes ni en teorías espirituales, sino en un evento histórico, la resurrección de Jesucristo. Él venció a la muerte, y su victoria no fue solo personal, sino que abrió el camino para todos los que creen en Él. Si Él resucitó, también lo harán aquellos que duermen en Él. No es una posibilidad, es una garantía respaldada por la eternidad. La promesa es explícita, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Esto no solo significa que serán resucitados, sino que vendrán con Él en gloria, en su regreso. Es decir, estarán con Él en cuerpo y alma restaurados. Este es uno de los pilares de la esperanza cristiana, no solo vivir en el cielo en forma espiritual, sino volver a la vida con cuerpos glorificados, para reinar con Cristo por la eternidad. La tumba es temporaria, la gloria, eterna. Este versículo también aclara que los que han muerto en el Señor no han sido olvidados.
No están esperando en el olvido ni vagando en incertidumbre. Están seguros, guardados, y su día llegará. Dios los traerá con Jesús. Esto significa que ya están con Él en espíritu, y que cuando Él regrese, su cuerpo será levantado y transformado. Esta verdad debería traer un consuelo profundo a cada creyente que ha perdido a un ser amado en la fe. Además, el pasaje es un llamado a vivir con una fe activa, no pasiva. Dice, si creemos, lo que implica que esta esperanza no es para todos, sino para quienes han puesto su fe verdadera en la obra de Cristo. No basta con saber que Jesús resucitó, hay que creerlo con todo el corazón, y vivir de acuerdo a esa verdad. La resurrección no es solo una doctrina, es una forma de vivir con los ojos en el cielo y los pies firmes en la tierra. El uso del término dormir en Él también habla de una intimidad continua, aún en la muerte. No dice simplemente los que murieron, sino los que durmieron en Él. Eso significa que la relación con Cristo no se interrumpe con la muerte. Él sigue siendo nuestro refugio, nuestro Señor, aun cuando nuestros ojos se cierran. Morir en Cristo es descansar en su abrazo eterno. Por último, este versículo debería motivarnos a compartir esta esperanza con los que nos rodean. El mundo está lleno de personas que sufren la pérdida sin esperanza. Pero nosotros tenemos un mensaje que da vida. Un mensaje que dice que la muerte fue derrotada, que Cristo vive, y que los que duermen en Él volverán a vivir. Esta verdad no es para esconderla, es para proclamarla, para consolar con ella, para vivir a la luz de su gloria. Versículo 9, Salmos capítulo 116, versículo 15. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Este versículo corto, pero profundamente revelador, nos ofrece una mirada divina sobre un tema que la humanidad teme y evita, la muerte. Mientras que para los hombres la muerte suele ser vista como una tragedia, un final doloroso o una pérdida irreparable, para Dios es un momento valioso, incluso precioso. Aquí, el salmista declara que la muerte de los santos, es decir, de aquellos que pertenecen a Dios, no pasa desapercibida ni es insignificante. Es estimada. Es tenida en alta honra ante los ojos del Altísimo. La palabra estimada también puede traducirse como preciosa o valiosa. Esto implica que Dios no mira la muerte de sus hijos con indiferencia, ni como un simple acontecimiento natural. Él la observa con solemnidad y honra. No porque ame la muerte, sino porque reconoce la fidelidad de sus siervos, el sufrimiento que han soportado, y el momento en que finalmente vienen a casa. Para Dios, la muerte del justo no es una derrota, es un regreso glorioso. Este versículo también nos recuerda que la muerte no es un accidente cuando se trata de los santos de Dios. Nada escapa a su soberanía. Él conoce el día y la hora, y cuando un hijo suyo muere, no lo hace en abandono ni en soledad. Dios está presente. Como dijo Jesús en Lucas capítulo 16, los ángeles acompañan al creyente. Hay una atención celestial en ese instante. La muerte, cuando ocurre en el Señor, es un evento celeste, no solo humano. Además, al decir la muerte de sus santos, el salmista subraya que esta honra no es para cualquiera, sino para los que han vivido para Dios. Ser un santo en la Biblia no significa ser perfecto, sino apartado para el Señor, justificado por la fe, limpio por la gracia. Son aquellos que han caminado con Dios, que han confiado en Él, y que han perseverado hasta el final. Para estos, la muerte no es un castigo, sino una transición a la gloria prometida. Este versículo también tiene un enorme poder consolador. Quienes han perdido a un ser querido en Cristo deben saber que su partida fue valorada en el cielo. No fue olvidada. No fue un descuido. Fue estimada. Fue observada por el Dios que nunca duerme. Esto transforma el dolor, no lo elimina, pero le da sentido eterno. Lo que en la tierra fue llanto, en el cielo fue un recibimiento. Y el alma que partió fue llevada, no perdida. En este contexto, la muerte de los santos también puede ser vista como una coronación. Han peleado la buena batalla. Han guardado la fe. Han terminado la carrera. Y como Pablo escribió en 2 de Timoteo capítulo 4, ahora les está guardada la corona de justicia. Dios no solo permite su muerte, la honra.
Porque es el momento en que lo temporal termina y lo eterno comienza. Es el día en que el siervo oye, bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Además, esta declaración revela que la perspectiva de Dios sobre la muerte es diferente a la nuestra. Nosotros vemos lo visible, la ausencia, el dolor, la tumba. Pero Dios ve lo invisible, el alma rescatada, la justicia cumplida, el cielo abierto. Cuando un creyente muere, lo que se rompe aquí, se completa allá. Lo que nosotros lloramos, el cielo lo celebra. No porque ignore el sufrimiento, sino porque ve más allá. Este versículo también nos desafía a vivir de tal manera que nuestra muerte sea estimada por Dios. No todos mueren en honra. Algunos mueren sin haber conocido a Cristo, y su muerte, aunque trágica para los que quedan, no tiene ese sello divino de preciosa. Por eso, no basta con morir. Lo importante es morir en el Señor, con la paz de haber cumplido el propósito, de haber conocido al Salvador, de haber vivido para su gloria. La expresión también implica que la muerte no es el fin de la historia. Si es estimada por Dios, es porque conduce a algo más. La eternidad empieza allí. La muerte de los santos es el umbral que se cruza para entrar en la plenitud del reino. Es cuando la fe se convierte en vista, y la esperanza en realidad. Por eso, para Dios, no hay muerte anónima entre sus hijos. Cada una está escrita, contada, acompañada. Versículo 10, Juan capítulo 11, versículo 25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En este poderoso versículo, Jesús declara una de las verdades más trascendentales de toda la fe cristiana. Lo hace en un momento de profundo dolor humano, frente a la tumba de su amigo Lázaro, rodeado de llanto, incredulidad y desesperanza. Es en medio de esa atmósfera que Jesús no solo consuela, sino que revela quién es realmente. No dice simplemente que tiene poder sobre la muerte, sino que Él es la resurrección y la vida misma. Es decir, no ofrece esperanza. Él es la esperanza. Cuando Jesús pronuncia estas palabras, está confrontando directamente a la muerte. No le huye. No la esquiva. La enfrenta con autoridad divina. Esta frase es una declaración de guerra espiritual contra el poder de la muerte, porque Él vino para vencerla. La muerte, que había gobernado desde la caída de Adán, se encuentra ahora cara a cara con aquel que puede derrotarla no con palabras vacías, sino con vida eterna. Jesús no promete una doctrina, promete una persona, Él mismo. Él, aunque esté muerto, vivirá. No es una figura poética. Es una declaración literal de poder sobrenatural. Jesús está afirmando que la fe en Él trasciende la muerte física. Aquellos que mueren creyendo en Él no han muerto realmente. Su cuerpo descansa, pero su alma vive. Y llegará el día en que su cuerpo también resucitará glorificado. Esta es la esperanza que cambia toda perspectiva. El sepulcro no es el destino final para el que cree en Cristo. Esta afirmación también establece una línea divisoria eterna. No todos vivirán después de la muerte en la presencia de Dios. El versículo aclara que esta promesa es para el que cree en mí. La fe en Cristo no es una opción religiosa entre muchas. Es la única garantía de vida eterna. Es una fe que implica rendición, confianza y transformación. No basta con creer en una idea o en un mensaje bonito. Jesús dice que hay que creer en Él, como el único camino, verdad y vida. La resurrección y la vida no son eventos futuros desconectados del presente. Jesús dice, yo soy. Es decir, ahora mismo, en este instante, Él sigue siendo la resurrección y la vida. Esto significa que su poder sobre la muerte no está limitado al futuro, sino que ya actúa en la vida de los creyentes. Trae consuelo a los que lloran, esperanza a los que dudan, fe a los que temen. Jesús, en su propia persona, es la respuesta absoluta al misterio de la muerte. Esta verdad se vio cumplida cuando poco después de decir estas palabras, Jesús resucitó a Lázaro, demostrando que su poder no era simbólico, sino real. Pero ese milagro fue solo un adelanto de su mayor victoria, su propia resurrección.
3 días después de ser crucificado, venció a la muerte y salió del sepulcro, no como un espíritu, sino con un cuerpo glorificado, inmortal, incorruptible. Él es la prueba viviente de que la muerte no es invencible. Para los creyentes, este versículo es una ancla en medio de la tormenta. Nos recuerda que no importa cuán oscura sea la tumba, Cristo ha encendido una luz eterna al otro lado. Su resurrección garantiza la nuestra. Su vida garantiza la nuestra. No necesitamos temer al día de nuestra muerte si hoy vivimos para Él. Porque si creemos en Él, aunque muramos, viviremos para siempre. Jesús no está ofreciendo una solución temporal al sufrimiento, sino una victoria definitiva. Él no vino para mejorar la vida terrenal solamente. Vino para abrir la puerta a la vida eterna. Y esa puerta se cruza a través de la fe, no del mérito humano. No importa cuán roto esté el corazón, cuán larga haya sido la enfermedad, cuán profundo sea el dolor, si estás en Cristo, la muerte será solo un paso más hacia su presencia gloriosa. Este versículo también es una invitación urgente. Jesús no lo dijo solo para consolar a Marta, la hermana de Lázaro. Lo dijo para cada persona que alguna vez tendrá que enfrentarse a la muerte, sea la de un ser querido o la propia. Y en ese momento, lo único que importará no será la religión, la fama, ni las obras humanas, sino esta sencilla, eterna pregunta: ¿creíste en Jesús? Por eso, al cerrar esta serie de versículos que revelan lo que pasa cuando morimos, recordamos que todo se resume en una persona, Cristo. Él es la resurrección. Él es la vida. Y solo en Él, el temor a la muerte desaparece, porque Él ya venció lo que más temíamos. Y su victoria hoy puede ser tuya, si decides creer. Gracias por ver este video hasta el final. Si este mensaje tocó tu corazón o te hizo reflexionar sobre la vida, la muerte y la eternidad, te invito a dejar tu comentario abajo. Nos encantaría saber qué opinas, qué versículo te habló más o cómo esta verdad impactó tu fe. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo, y compartir este video con alguien que necesite esperanza hoy. Aquí seguimos hablando de lo que pocos se atreven, y tú eres parte de esta comunidad. Hasta la próxima historia bíblica que cambiará tu forma de ver la vida.